vamos a compartir tiene como protagonista arte, ¿sí? Nada más y nada menos que, bueno, con el enorme potencial de acción que representa. Bueno, en primer lugar, vamos a conversar con la profesora Yamila Soto, quien nos convoca bajo el tema El arte, registro de la mujer multitarea en aislamiento. Y luego vamos a conversar con Florencia y con Abril, ¿sí? Donde profundizaremos acerca de la ESI, el arte y la escuela. Bueno, les cuento un poquito sobre cada una, ¿sí? Yamila Soto es profesora de visuales por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y es docente del instituto. Abril Borniuk es actriz, es profesora de arte en teatro por la Universidad Nacional de las Artes y es especialista en ESI por el Instituto Joaquín B. González. Y Florencia Jimeno es artista plástica, profesora de artes visuales por la Escuela de Música de Buenos Aires y también es especialista en ESI por el Joaquín B. González. Y también les quiero comentar que nos acompañan Jonathan López y Jessica Pagano en el detrás de escena, en el detrás de cámara, así que también gracias a ellos. Bueno, antes de comenzar, de que las chicas empiecen con su propuesta, les queremos decir que mientras se vaya realizando el conversatorio y durante el transcurso de la conversación, ustedes pueden ir dejando todos los comentarios que aparecen en Facebook, ¿sí? Así, ya sean inquietudes, preguntas, aportes, lo que quieran, reflexiones, nosotros se los vamos a estar haciendo llegar a las expositoras para poder dar este formato de conversatorio. Así que, bueno, les agradecemos y bueno, a disfrutarlo. Buen Yamila, buen día Abril y buen día Florencia. Hola, buen día Sol, ¿cómo estás? Bueno, buen día chicas, ¿cómo están? Bueno, primeramente quería agradecer a la institución, a los profesores que organizaron por la invitación. Este es mi 4º año participando, es un año especial porque yo siempre hago un taller y este año se da de otra forma, de conversatorio, entonces también para mí es un desafío. Pero bueno, muy, muy feliz de, como decía Sol, dar continuidad a la propuesta, porque esto implica que continúen las aulas. Entonces, bueno, damos comienzo. Voy a compartir pantalla para contarles la experiencia que vengo llevando a cabo en el instituto, también en otras instituciones, pero voy a hablar puntualmente del instituto. Bueno, hace muchos años, hace 4 años que participo en la jornada de ESI, pero hace 5 que vengo trabajando con esta actividad, que son apropiaciones artísticas, es decir, tomar una obra del pasado consagrada, generalmente para que tenga mayor impacto, y que los estudiantes, les estudiantes, hagan intervenciones, apropiaciones, citas de estas obras a partir de collage o de la tecnología digital, ¿sí? Eso va a depender de cada uno. Esta fue la primera propuesta. Trabajamos con una obra que todos deben conocer, que es la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y lo que empezó a pasar el primer año es el entusiasmo al trabajarla. Y quizás trabajaban mismo sobre la fotocopia de la obra impresa. En este entusiasmo de intervención, o sea, la idea siempre es traerla a algo contemporáneo, ¿no? Es la cuestión que manejan la mayoría de los artistas cuando hace este tipo de intervención. Cuando empezaron a aparecer las obras, yo tengo los 4 primeros años de educación primaria en el instituto. Los primeros años, sobre todo, me daba cuenta, bueno, las empezamos a pegar en el salón, me daba cuenta que la problemática que se veía manifestada o se veía representada en las obras, el 80% el 80% tenía que ver con la cuestión de género, con la desigualdad por la cuestión de género. Las empecé a pegar en las aulas. Me acuerdo que un año fue un año electoral, entonces en el instituto se utilizó como lugar de votación, y debido a esto retiraron muchas de las Mona Lisas, la mayoría, y cuando nos reintegramos a la institución no estaban porque, claro, las habían tirado porque muchas inclusive tenían mensajes políticos estas Mona Lisas, porque como había sido un año electoral y el tema, el que tiene que atravesar la producción es un tema contemporáneo, habían desaparecido muchas de ellas. Y en general los estudiantes se angustiaron mucho por la situación y ahí cada vez le empecé a dar más importancia a estas apropiaciones, ¿no?
Y me parece que, una de las características que hizo que tenga tanta fuerza es que sea una mujer, ¿no? Si bien es una mujer de otra época, una mujer con otro tipo de representación, aparece esto. Bueno, lo que yo hice, seleccioné, no les miento, entre más de 1000 Mona Lisas, ayer me tomé el día entero en la selección, y lo que me pasó puntualmente es que las quise clasificar. Por ejemplo, violencia de género, violencia física, desigualdad de género vinculada a las cuestiones de las tareas del hogar, trastornos alimenticios o cuestiones alimenticias también vinculadas a la imagen a la cual se quiere llegar. Pero me pasó que en esa mega organización que quise hacer ayer, que estuve haciendo en varios días, pero puntualmente ayer aboqué el día. Claro, no es tan fácil dividirlas porque todas refieren a lo mismo y creo que es algo que hablé con Abril en una conversación o con Florencia el día que nos juntamos por Zoom, que todas refieren al cuerpo. Entonces que no es fácil esta clasificación que yo quise hacer. Entonces finalmente decidí ir poniéndolas y me parece que lo importante es que sin que la propuesta sea, porque inicialmente esta propuesta no nació vinculada a la educación sexual integral, sino que nació a contar un tema contemporáneo que podía ser trabajado desde la parodia. De hecho, vemos ejemplos cuando propongo la actividad donde se trabaja desde algo gracioso frente a un tema, aparecía la problemática siempre de la desigualdad de género en su mayoría. Entonces, bueno, hice una selección de obras y esta clasificación que intenté hacer quedó a medias y me parece que está bueno explicar por qué, ¿no? Y hablarlo y después seguramente las chicas le van a dar continuidad. Esta obra, no puse los nombres de todos los autores porque quiero que representen a todas las producciones. Esta la puse primero porque me parecía que tenía que ver con la dificultad más grande que es si estudio cómo me desarrollo con todas mis tareas domésticas. Y todo esto se ve exacerbado en una situación de aislamiento, donde los límites de estas actividades ya son desdibujados, es decir, todo funciona dentro de un mismo espacio que es el hogar. La técnica podía ser diversa, es decir, cada uno de los estudiantes desarrollaba la técnica con los recursos que tenía. Entonces también a cada una diversidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vemos acá una Mona Lisa, que esta Mona Lisa es de internet, de hecho, que yo nunca les dejo poner Mona Lisas de internet, porque si no la apropiación está hecha por otra, pero acá hubo un cambio de sentido al integrar esos elementos, ¿no? Los elementos estos de las tareas domésticas, la pila de ropa sucia, la escoba, la plancha. Y son fotocopias, son impresiones, ¿sí? En blanco y negro, y tiene un potencial altísimo, a comparación de una resolución así, de este lado, que es algo digital, ¿no? Donde se ve justamente la maternidad como elemento clave. Y también lo otro que me parecía era el contraste del color, este color fucsia, esta Mona Lisa con tacos. Siempre lo que digo es que tienen que que no tienen que perder la identidad de la Mona Lisa. Acá estamos como al límite porque se ve muy chiquitita, pero me parecía muy interesante todo el contexto y por eso la tomé. Bueno, y acá pasamos a trastornos alimenticios, ¿no? Son varias las imágenes que están vinculadas a esto. Las voy a ir pasando y después en todo caso paramos o volvemos hacia algunas. Acá, por ejemplo, también dejé el marco, el borde, para que se vea como la estética general del trabajo. Acá esto también es interesante, cómo se toman otras obras para trabajar justamente la resignificación de una obra del pasado. Botero, el artista colombiano, ya había hecho una apropiación de la Mona Lisa, que yo la mostré en el aula. Entonces ellos acá toman dos obras, la de Leonardo y la de Botero, para trabajar la cuestión de la alimentación, ¿no? Como si fuese que la Mona Lisa de Leonardo se alimentara en forma positiva o en forma sana, saludable,
y de este lado la de Botero no tendría ese tipo de alimentación. Y acá estamos hablando del cuidado del cuerpo. Esta es una de las más fuertes. Esta es similar a la de Botero, tiene como puntos en común, ¿no? Como los dos lados. Y acá de vuelta pasa lo mismo. Toman una obra del pasado, que es de Antonio Berni, que es La Navidad de Juanito. Juanito era un personaje que vivía en la calle. Y ubican a la Mona Lisa en ese lugar. Y acá también lo que pienso es la alimentación por falta de acceso a ella, ¿no? O por un acceso restringido. También por eso la puse a continuidad de esta, de las que veníamos hablando de alimentación. Y acá otro tipo de producción, también con collage, y también lo que pasa, lo que yo he visto muchísimo, es que como los recursos que se utilizan son este tipo de revistas donde aparece una mujer blanca, con un cabello determinado, con un peso determinado, con, no sé, determinadas cirugías estéticas que marcan este canon de belleza que representan las revistas, tienen muchos recursos para trabajar esta cuestión. Entonces también es una de las alternativas que aparece. ¿Qué conviene comer? Me mató cuando vi esa pregunta, dije, va para el final. Y después, otra cuestión atada a este canon de belleza son las redes sociales. Esta obra igual creo que no estaba vinculada a las redes sociales, sino al exceso de tecnología, ¿no? Pero bueno, van de la mano y por eso decidí ponerla. Cuando seleccioné las obras no las seleccioné pensando, porque siempre hay una cuestión mucho de los estudiantes pensar de que uno califica o de que, no sé, evalúa o que selecciona dependiendo por la destreza que ellos tienen, ¿no? Como esta cuestión de la destreza en las artes plásticas, sobre todo tan tomada, ¿no? Por eso las bellas artes y toda esta cuestión. Y yo no la seleccioné con esa idea, es decir, para transmitir el tema que ellos habían elegido no se necesitaba tener una destreza, sino pensar la idea, seleccionar los elementos que sean los más representativos, quizás caer en algún cliché para representarlos, porque pasa mucho eso de que se toman elementos, ¿no? Y ahora no me acuerdo qué autor, pero que hablaba de los estereotipos muertos. Bueno, aparecen un poco esta cuestión de estereotipada, pero es en fin de representar un concepto. Y esta obra me parece muy interesante porque muestra explícitamente el tipo del cuerpo del que hablaban, ¿no? Que sé que las chicas después van a continuar con esta idea. Y bueno, y el tema del el amamantamiento. Otra cuestión que no aparece en este tipo de modelo, ¿sí? Que es la cuestión, bueno, igualmente ahora cada vez está apareciendo más, sobre todo algunas marcas lo están tomando, la cuestión del vello en la mujer. Muchas veces lo que me pasa con las producciones también de los estudiantes es que ellos no piensan así, pero dicen, esto está de moda, ¿se entiende? Es decir, que quizás no apoyan la idea que están queriendo contar, pero saben que es algo que se está trabajando o que está en los medios, que está en forma masiva y que por eso a veces aparecen en las producciones. Bueno, esta imagen, la primera, la del tabaco, aparecen también muchísimas imágenes de Mona Lisa fumando o tratando de dejar de fumar, ahora van a ver otra. Pero esta puntualmente la puse por los chicos con los barbijos. Cuando la vi, no la podía creer porque es una producción del año pasado, no es una producción de este año. O sea que nadie usaba barbijo. Los chicos tienen barbijo porque la persona que está con ellos está fumando, ¿no? Entonces digo, me pareció como algo clave en este momento tan particular. Bueno, el alcoholismo es otra de las cuestiones que aparece muchísimo en las obras. Generalmente aparece como con un tono divertido, pero bueno, también aparece de otra forma.
otra vinculada al tabaquismo. Bueno, violencia de género, en este caso verbal, está buenísimo esto de las siluetas, acá los recursos son digitales. Esta careta, ¿no? Que muestra lo que tapa lo que no se quiere mostrar. Ayer cuando veía las Mona Lisas en general, me pasó que yo se lo contaba a Sol, que en un momento me angustié mucho, ¿no? También por la situación de aislamiento, pero en particular porque todas cuentan realidades que son muy duras. Hostigamiento en el trabajo, bullying, en el trabajo o en el estudio puede llegar a ser. La lucha feminista. La lucha feminista con diferentes recursos. Esto es una fotocopia dibujada, pintada, un collage armado atrás. Y esto es algo que también está bueno hablar, que quizás no comparto yo todos los pensamientos de las Mona Lisas, es decir, yo estoy en una posición contraria frente a estas Mona Lisas, pero dejo que convivan en el aula y que se muestre el posicionamiento de todos, porque justamente es lo que genera el debate, porque lo que empezó a pasar con estas producciones, entre otras producciones artísticas, es que se visibilizan problemáticas y esas problemáticas que se visibilizan hace que se puedan analizar en forma crítica y eso que se analiza en forma crítica hace que uno lo pueda replantear al interior de su hogar y al interior del aula en el que ellas van a estar como futuras docentes, ¿no? Claramente lo que empieza a pasar es que no es que se hace una discusión en el aula, sino que se problematiza esto, se analiza y hace también de que uno pueda observar estas cuestiones. Sí, lo que yo trabajo mucho es que cuando quieren transmitir una idea tienen que seleccionar esos elementos más representativos, ¿no? Entonces me parecía interesante mostrar esta cuestión de estas Mona Lisas donde aparece, por ejemplo, dos fetos, ¿los ven los fetos? Y los corazones rosa y celeste, estigmatizando o marcando nuevamente esto del color en el sexo vinculado a un sexo biológico binario, ¿no? Entonces me parece muy, muy potente la obra, muy potente, que tiene bien claro cuál es la idea que quiere transmitir. Y por este Camila, lado, perdón. en relación a lo que comentabas sobre la problematización que se puede hacer a partir de las obras, hay algunos comentarios que fueron haciendo. Por ejemplo, Sonia Campos dice, muy buenas intervenciones, visibilizan muchas situaciones fuertes, tal como vos identificabas, la violencia sobre los cuerpos, ¿no? En primer lugar. Y es un poco esto que vos decías, nos permite conocer qué hay detrás, ¿no? De esa imagen. Algunas son sumamente gráficas, como esta, por ejemplo. Sí. Y en este caso me parecía muy fuerte, no sé si se llega a observar, que acá está la imagen como de Cristo, ¿no? Entonces, que están muy bien seleccionados los elementos. El bebé tiene el rosario puesto. Me parece muy clave las imágenes. Por eso quizás me costaba mucho seleccionar. Y acá, por ejemplo, la Mona Lisa tiene a Upa, un niño. Esta titubeé en seleccionarla, no porque me parezca mala, me parece excelente como obra, sino cuestión por el trasfondo político, me parecía como... Y bueno, y también alumnos que trabajan esta cuestión de que exista una unidad entre las dos miradas. Bueno, en particular, algunas de estas producciones, no todas, algunas de estas producciones las finalizamos con un tie-in interdisciplinario
Bueno, sí, igualmente sí está ahí, es interdisciplinario ahora leyéndome, con la materia corporeidad, con la profesora Karina González Born, donde se llevaba al cuerpo, sí, ella obviamente lo podría explicar mucho mejor, estas representaciones gráficas de las Mona Lisas, ¿no? Y yo seleccioné acá con dos estudiantes donde aparecen los dos pañuelos abrazados. Y acá con las obras seleccionadas contando cómo habían hecho la representación. De esto también tengo video, pero me parecía como un exceso. Lo quería mencionar, pero... Entonces, llevar, sí, a lo corporal estas representaciones plásticas. Bueno, las comunidades LGTB, bueno, y sé que la sigla continúa, que ahora se ha ampliado. Esto también aparece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre aparece esto de una forma mucho más alegre igualmente. No aparece de la misma forma que veíamos las otras obras donde quizás es una cuestión más angustiante. Esto parece de una forma mucho más, con un potencial mucho más positivo en las obras. Y ayer cuando las seleccionaba me pasaba que quería elegir alguna que no, que muestre... pensaba en algo de bullying, ¿no? Y no encontré, todas tienen este potencial, así tan alegre, ¿no? Bueno, y acá empecé como en esta cuestión que yo tengo de la organización, esto es un collage, me acuerdo patente la chica cuando lo hizo, esta cuestión del deporte, esta Mona Lisa, ¿no? Dividida justamente entre estas cuestiones vinculadas a la belleza, a las redes sociales y al deporte. También deporte, cuáles son los deportes para las mujeres. Esta obra, que estaba medio machacada por la cinta, ven que está medio machacada, fue del año del Mundial, donde aparecieron muchísimas, Mona Lisa, Messi, y yo pensaba, bueno, en ese momento puntualmente todavía no está como hoy día el fútbol femenino, con tanta fuerza, digo. Estaba media estropeada esta obra, pero decidí guardarla. Bueno, y yo había puesto de título para este conversatorio Registro de la Mujer Multitarea, en aislamiento, pero toda esa primer parte no fue en aislamiento, porque también quería hablar de esto, que si bien se exacerbaron estas situaciones debido a el aislamiento, es decir, no poder salir del hogar, donde justamente uno no tiene los límites de las tareas domésticas con las tareas laborales o con las tareas como estudiante, estas situaciones ya eran visibles en el instituto. Con el aislamiento se exacerban. Entonces la propuesta fue otra. Ellos trabajaban desde el curso de ingreso, trabajamos con la profesora de corporeidad, también Karina González Born, en obras de arte, que en este caso eran El grito de Munch, La fiebre amarilla de Blanes, y El matrimonio Arnolfini de Weineck. Voy a mostrar solamente igual dos. Y acá lo que aparece es otra cuestión. Es la fotografía, porque tenían que trabajar con lo corporal, ya que era una actividad interdisciplinaria que habíamos planteado para el curso de ingreso. Y después la retomamos y estamos usando estas fotografías para otro proyecto que ahora lo voy a contar. Esta es la fotografía del grito de Munch, la fotografía no, la pintura. Y acá vemos las producciones de las estudiantes. Donde los espacios se comparten, la televisión, las facturas, la computadora del estudio, son todas estudiantes de primer año. El PDF, el Classroom. Esta es Sonia. La hija demandándole algo vinculado a tareas del cuidado de los niños. Y acá aparece de una forma diferente, totalmente gráfica, pero escrita, literal, pero me parecía interesante también, como buscar diferentes alternativas. Inclusive había algunas digitalizadas, ¿no? Con cosas digitales encima pegadas.
Acá vuelve a aparecer la cuestión económica, de las facturas, del dinero. Pero igual en esta obra en particular me parece que una de las cosas más fuertes es la dramatización. Y la cuestión del cielo atrás acompaña, no te hace automáticamente un vínculo con la obra original. Que quizás no fue intencional en la alumna, pero se dio en forma... Y acá está Ludmila, que está de maestra de sus hijos, estudiante. Bueno, y acá no se ven tareas domésticas, pero claramente también las tiene. Y lo que yo valoro de estas producciones, de estas últimas producciones que se hicieron ya en aislamiento, es que estas estudiantes nos conocen del curso de ingreso un par de días, ni siquiera todos nos conocen los docentes, y se comprometieron con el cuerpo a mostrar estas situaciones. Por eso es que lo valoro tanto. Quizás los estudiantes que yo mostraba antes, bueno, primeramente que no eran fotografías, pero si bien exponían cuestiones íntimas en las Mona Lisas, ya había un vínculo pedagógico para con nosotras, es decir, yo ya había creado con ellos un vínculo porque ya los conocía, entonces quizás había otras cosas dadas. Acá en este caso se fue dando a partir de estas obras. Bueno, y esta es otra de las obras que utilizamos como disparadores. Siempre lo que se aconseja es, más que mantener elementos, utilizar cosas compositivas, es decir, posicionamientos del cuerpo, similares. Y acá también hubo mucha gente que le puso el cuerpo y se tiró al piso. Y esta es una de las que más, o sea, más me generaron, porque inclusive están todos los chicos alrededor y están los elementos tirados sobre ella que le estarían generando este peso. Y Yamila, en relación al cuerpo, ¿no? Como dimensión de análisis, como lo estás tomando, la profesora Emilia Leros te comenta los cuerpos y dice sobre todo el de la mujer y disidencias como territorio de disputa, ¿no? Me parece que ahí vos estás de alguna manera identificando, ¿no? Todo lo que opera sobre estos Sí. cuerpos. A mí lo que me pasó con las obras de la legalización del aborto o justamente la gente que está en contra de esta situación es pensar en la soberanía del cuerpo de la mujer, ¿no? Que es mi postura. Y siempre lo pienso y está bueno que se dé en el aula esos espacios de compartir. Y lo que me pasó puntualmente también es que he escuchado como comentarios en el aula, bueno, no, pero si hacemos lo de tal cosa, a la profe no le va a gustar porque no piensa así. No tiene nada que ver, yo justamente lo que quiero es que se vean, porque generalmente estas producciones, no las de las fotografías, estas últimas, pero las otras, lo que yo hago es que cada uno haga su producción, las pegamos en el aula y sin que los estudiantes sepan qué es lo que quiere contar el otro, los mismos compañeros tienen que tratar de darse cuenta cuáles son los elementos. Y si no se consigue, se tiene que volver a hacer, ¿sí? Se tiene que volver a hacer. Y muchas veces son más potentes esos bocetos que se hicieron. Me pasaba ayer, ustedes van a decir por qué guarda las obras la profesora de los estudiantes. Porque generalmente se hacen exposiciones y las retiro, el año pasado las retiré yo, y en los finales las voy devolviendo. Entonces, por eso tengo una producción del anteaño. Y del año pasado, porque en marzo se iba a hacer en el CIE, que estaba justamente hablando con la directora del CIE, la exposición de esto. Entonces me quedé con los trabajos para que se haga la exposición, si no los devuelvo siempre. Por eso tengo una pila que la tengo ahí, que ahora les voy a mostrar, que es como una cosa así, pero justamente porque tomo un valor sobre estos trabajos, de hecho ellos me los piden después. Y este año se va a hacer una exposición que en algún momento se va a hacer, justamente para mostrar estas cuestiones, ¿no? Ahí una de las alumnas decía que espera la exposición en el Malva, Vanessa Rodríguez. Bueno, ojalá, sí, ojalá. Bueno, creo que esta es la última obra que sí, que seleccioné. Me gustaría igualmente, voy a dejar de compartir pantalla, mencionar a las estudiantes de primer año que aparecen con sus caras en las obras, porque me parece que es importante, ya que primeramente aparecen sus caras y después, por otro lado, porque me falta contar algo sobre esto, que ahí ya lo voy a contar. Las estudiantes que aparecen en las últimas fotos son Cáceres Celeste, Campos Sonia, Carla Farías, Dayana Castaño, Ludmila Nuria González.
y La Llana, perdón, sí, La Llana también. Sí, La Llana también. Estas obras las estamos trabajando con un proyecto que se llama Fotos Viajeras, con la profesora, y se me hizo la laguna, bueno, ahora lo digo. Entonces estamos trabajando este proyecto que está vinculado a representar elementos, fotografías de las estudiantes en situación de estudio dentro de su hogar. Si bien acá están dramatizadas de una forma, las fotos que ellos trabajan no están dramatizadas así, sino son situaciones más espontáneas, me parecía interesante incorporarlas al proyecto y lo estamos haciendo con algunos análisis, con algunos videos de, por ejemplo, Barranco, Dora Barranco u otras autoras. Así que bueno, por eso es que las quería mencionar. Y obviamente que la selección que hice representa a todos los estudiantes que realizaron las producciones. Buenísimo. Ahí, mira, te quería compartir algo de lo que fueron comentando. Viste, cuando vos decías esto de posibilitar, ¿no? la múltiple expresión, a pesar de que haya ideas que no se comparten, que me parece que igual es legítimo porque apunta a respetar identidades, respetar subjetividad. Y ahí Ivonne Centeno comentaba, es realmente muy interesante cómo los chicos expresan sus posturas. Los docentes debemos darle el espacio para poder problematizar sus visiones también. No como problema, sino como conflicto, ¿no? Para construir a partir de eso, porque en la sociedad convivimos permanentemente. Se visibiliza, cuando se visibiliza, hace que se pueda hacer un análisis sobre eso. Por eso cuando empiezan a caer esos días con esas revistas, que quizás son revistas que yo particularmente no consumo, pero que la mayoría de los estudiantes sí consume, donde aparece esa idea, ese cuerpo de mujer, esa idea, yo dejo que empiecen a aparecer esas cuestiones, porque cuando empiezan a decir, profe, pero yo no puedo hacer mi idea vinculada a tal cosa porque tengo estas revistas, claro, que no tienen nada que ver con la estética de lo que están buscando. Entonces también se empieza a hablar de dónde sacar ese tipo de imágenes. ¿Y por qué no aparece ese tipo de cuerpo en ese tipo de medio? Y ahí es cuando se puede ver el problema, porque verdaderamente si no, no se ve el problema, porque no consumen quizás otros tipos de medios, ¿no? Eso es lo que más fuerte se me hace a mí. Cuando empieza a aparecer esa pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿De dónde puedo sacar esto que quiero mostrar? Tengo otras vinculadas al color de tez, por ejemplo, que sé que las chicas también van a hablar, que no las puse para no excederme y porque también me parecía por ahí acotar y poder trabajar en profundidad algunas cosas. Abril, no sé si querés hacer algún comentario o preferís después cuando ustedes están explicando su tema aportar algo. Mira, justo mientras íbamos viendo las obras, se me vinieron un montón de ideas que vamos a trabajar, sobre todo sobre la representación del cuerpo, no solamente, o sea, en los medios de comunicación, en las revistas, y cómo eso va a repercutir después en el colegio y bueno, mismo en el instituto. Así que se me vinieron varias ideas que quizás después la vamos comentando. Igual algo que sí me quedó es esto de cuando mostraste las Mona Lisas de la comunidad LGTB+, esto de que te da, bueno, no encontraste quizás algunas que estén relacionadas más con el bullying, y a mí me parece muy interesante que estas comunidades invisibilizadas se muestren desde el orgullo, ¿no? Justamente que de eso vamos a hablar en un rato también. No sé si Flor querés decir algo en relación a esto, pero cómo muchas veces las identidades se muestran desde un lugar de víctimas que, o sea, socialmente de hecho lo son, pero cómo poder mostrar, bueno, cómo avanzar, cómo poder mostrarnos desde la felicidad y construir identidad a partir de que, bueno, ser gay, ser lesbiana, ser torta, ser puto, nos enorgullece. Ser mujer nos enorgullece, ser negra, negro nos enorgullece. En ese sentido, me parece que esas obras tienen mucha fuerza, que quizás si fueran vistas desde el bullying, sería otra la mirada del que observa, ¿no? Del que especta. Sí, totalmente. A mí me resonó de la misma manera. Ahora cuando avancemos en nuestra presentación seguro vamos a ir uniendo todo eso.
Y no, quizás simplemente sumar como aporte algo que conversamos con Yamila y con Abril cuando nos conocimos y preparamos un poco la presentación, que es rescatar el valor del proyecto en esto que comentaba Yami, que originalmente la propuesta no está necesariamente atravesada por la ESI, ¿no? La consigna inicial, y que sin embargo aparecen en gran cantidad o en su mayoría temas relacionados con la sexualidad, con el género, con la perspectiva de género, como para también pensar esto de la transversalidad de la ESI, ¿no? De que, bueno, justamente no es necesario, porque por ahí muchas veces se malentiende, bueno, plantear algún tema muy concreto, ¿no? O direccionar muy concretamente la propuesta y pensar que eso es trabajar ESI, sino simplemente tener los lentes puestos, digamos, ¿no? Tener esa perspectiva incorporada y justamente explotarla en todas las propuestas que llevemos al aula, y que muchas veces eso termina siendo más rico, ¿no? Y abordándose desde un lugar mucho más natural y más placentero, o con un cuerpo más de confianza en el aula, que cuando uno por ahí fuerza o direcciona alguna temática. Digo, eso nos parecía súper interesante y está bueno resaltarlo. Sí, la verdad que la experiencia es sumamente enriquecedora por esto que identificaba Florencia, ¿no? De la transversalidad y de que no es como el punto de llegada, sino es la forma o el medio, ¿no? La forma de hacerlo. Quería compartirles, antes de que, si quieren, ya continúan Abril y Florencia, pero en relación a lo que, bueno, a lo que nos comentaba Yamila, ¿sí? La experiencia de las alumnas, al menos ha sido vivida con digamos, una muy buena propuesta, ya que, por ejemplo, Yamila Vargas dice, estuvo muy buena la intervención que tuvimos en el aula el año pasado en primero CP con la profe Yamila, hermosa experiencia, nos encantó, me divertí haciendo la intervención, o sea que realmente movilizadora la propuesta, y bueno, puede verse también en las obras, ¿no? El compromiso con el que las han hecho. Y después, en relación a los roles de la mujer asignados y las posiciones, Ivonne Centeno comenta, somos mamás, estudiantes, profes, administradoras, vendedoras, cocineras, y todo en la misma mesa, ¿no? Algo de lo que se visibilizaba en las imágenes. Dina Suárez dice, todos en el hogar le tuvieron que poner el cuerpo a estas intervenciones, ya que con la cuarentena todos están en el hogar e inevitablemente participaban de ellas. Gise San Miguel dice, buen día, me siento tan identificada, la cuarentena trajo todo al hogar, no hay límites, el living se convirtió en mi trabajo, la cocina en el jardín de infantes de mi hijo, el cuarto en las aulas del instituto, ¿no? Muchas voces ahí también poniendo cuerpo a estos conceptos. Después Ivonne dice, las preguntas más relevantes a los chicos les surgen justamente de las imágenes que nos quieren mostrar en las revistas. Natalia Cordero dice, sumamente interesante desde el punto de vista de construir a partir de las diferencias, problematizar para visibilizar los temas. Esos fueron, digamos, las principales inquietudes que fueron surgiendo, los comentarios que nos parece que pueden, digamos, de alguna manera conceptualizar todo esto sumamente claro, ¿no? De Es hecho, muy interesante. para el taller de ESI que vengo haciendo en estas jornadas, los años anteriores, los 3 años, trabajo con otra obra, que es la de Sin Pan y Sin Trabajo, donde se ve una familia, un papá, una mamá y un bebé en una situación particular económica y demás, pero lo que yo planteo, dando fotocopias, es generar nuevos modelos de familia sobre ese establecido. Y eso acá no lo estamos haciendo, ni lo estoy mostrando, pero ahí está un poco lo que decía Florencia, ¿no? Es decir, yo ahí direcciono para que el tema sea la ESI. Y no siempre salen propuestas tan buenas. Primero porque es mucho menor el tema. Y después porque muchas veces no los interpela a los que están ahí el tema. En cambio, lo que me pasa con lo de las Mona Lisas, puntualmente, que podría ser otra obra, es que yo planteo que el tema sea un tema contemporáneo, que los interpele, que pueden hacer lo que quieran, y ahí aparecen estos temas. Cuando yo lo direcciono en el taller, en 20, 30 minutos, y vemos las obras de Sin Pan y Sin Trabajo, y otros artistas que se han apropiado de ella y que han trabajado,
con citas, con parodias, con diferentes situaciones, inclusive hasta se lo ha utilizado políticamente. No consigo lo mismo con esa direccionalidad, ¿sí? No lo consigo. Entonces también está bueno hacer la reflexión y plantearlo. Buenísimo. Muchas Gracias gracias, por los Yamila. comentarios, Sol. Gracias. No, gracias a vos, súper interesante. ¿Y les parece, Abril y Florencia, continuar? Dale. Dale, vamos a compartir nuestra presentación. Bueno, esta parte del conversatorio se llama ESI Arte y Escuela. Comentarles que nosotras dos trabajamos en escuela secundaria y yo también aparte trabajo en escuela primaria. Trabajamos directamente en el territorio. También comentarles un poco que de qué vamos a hablar, digamos, vamos a trabajar con la ESI concretamente con dos conceptos, dos ejes que son la perspectiva de género y el eje del respeto por la diversidad, y en este sentido vamos a trabajar con lo que es la categoría de género y la interseccionalidad, que son dos conceptos que nos van a permitir pensar la transversalidad de la ESI en la escuela y el arte a través de las representaciones visuales y corporales, que es un poco lo que venía mostrando recién Yamila. Vamos a hablar en este sentido. Bien, la categoría de género. En principio, ahí dice, ¿no?, que la categoría de género es para analizar la construcción social de las relaciones de poder. Desde este lugar lo concibe la ESI, la ley de ESI. Pero contarles que el género inicialmente nace como un concepto de la medicina donde se intenta al sexo anatómico ver cuáles van a ser las construcciones desde el sexo social, ¿no? Sobre todo para aquellas corporalidades que no tienen ni pene ni vulva, sino que son intersexuales, o sea que pueden estar dotadas de ambos genitales o puede haber como un intercambio entre, bueno, dentro de lo biológico, no sabían cómo resolver lo social, ¿no? Entonces, a partir de este concepto, el movimiento feminista empieza a identificar que, bueno, que entonces el sexo y el género se construyen en conjunto y son muy difíciles de separar, y sobre todo que el género entonces es una construcción social y cultural, ¿no?, donde se asignan determinados roles, comportamientos según la genitalidad. Entonces empiezan a darse cuenta que, bueno, que si si el género es una construcción cultural, que cada sociedad lo va construyendo de maneras distintas, entonces es algo posible de modificar. Y es así que el género pasa a ser ocupar el lugar de un concepto que está construido social y culturalmente. Estos conceptos vienen de las ciencias sociales y van avanzando y van mutando, y llegamos hoy a decir, bueno, entonces, si bien el género es construido, podemos pensar que el sexo también forma parte de esta construcción social, y lo que nos interesa observar desde la categoría de género concretamente no es los roles, sino cómo estos roles son construidos socialmente para que haya un sector de la población que sea subordinado por otro, ¿no? Entonces se empieza a historizar, a hacer un recorrido histórico de cómo fue construido, de qué forma el sexo y la división sexual ha sido concebida, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que muchas veces las mujeres, como mostraban recién, las Mona Lisas ocupan lugares del sector privado, de la reproducción de la vida, lugares de roles de cuidado y de protección, y los varones cumplen el rol histórico del lugar de poder, el lugar del sujeto político, del ciudadano, el que produce, y aparece la mujer como lo otro, como dice Simone de Beauvoir, ¿no?, el segundo sexo como el otro, que se construye en oposición al varón, y cómo va a ser utilizado como medio para que ese varón blanco, heterosexual, llegue a su objetivo en la vida política. Si bien esto nace también desde un lugar del binarismo, hoy sabemos que no solamente las mujeres están subordinadas socialmente, que esto es algo que estamos, digamos, desconstruyendo,
sino que también hay otras identidades que son las identidades travestis, transgéneros, no binarias, que también sufren la vulneración social, ¿no? Pero bueno, el concepto de género nace en este sentido, como la sociedad va construyendo roles, estereotipos y representaciones sociales del deber ser, del lugar que debemos ocupar desde lo moral en la sociedad, y cómo a partir de esta categoría podemos hacer un recorrido histórico y empezar a romper esas estructuras, a entender que esto no tiene por qué ser así, sino que puede ser transformable, pero que a la vez lo tenemos muy interiorizado en nuestras construcciones simbólicas desde la infancia, porque bueno, la familia, la escuela, el hospital, la iglesia, son instituciones que nos van construyendo, nos van moldeando, y que estos moldes son necesarios romperlos, y en este sentido la escuela es un gran espacio para empezar a problematizar estos moldes y empezar a desconstruirlos. Pero bueno, como decía, la categoría de género para analizar estas desigualdades no nos alcanza, porque empezamos a entender que hay otras desigualdades que también operan y que son funcionales, digamos, a este sistema patriarcal y capitalista, que son justamente el que va ahora a abordar Flor con el concepto de interseccionalidad. Bien, como decía Bru, digamos, todas estas categorías generan estereotipos, representaciones, ¿no? Y nos parece interesante poder pensar la categoría de interseccionalidad, porque entendemos que si nos quedamos solo con la categoría de género, nos quedamos cortas, digamos, ¿no? Cuando pensamos en diversidad, tenemos que entender que la multiplicidad de identidades que abundan, digamos, son muchas, y que el sistema opera de la misma manera que hace con la categoría de género, de esta forma binaria, que construye opuestos, excluyentes, jerarquizados, etcétera, con otros vectores también, ¿no? Por eso nos parece interesantísimo poder pensarlo desde la mirada interseccional, que es una categoría que introduce Kimberly Crenshaw en los 80, ¿no? Es muy nuevo, digamos, es un concepto que se está empezando a trabajar ahora, y es una investigadora que, siendo feminista y formando parte de la comunidad negra, empieza a pensar justamente esto, ¿no? Cómo la categoría de género quedaba corta para pensar todas las opresiones que sufrían ellas como mujeres, pero también como mujeres racializadas. Entonces, a partir de ahí, lo interesante es pensar justamente cómo el sistema construye un montón de vectores de opresión, pero que esos vectores están todo el tiempo jugando al mismo tiempo, ¿no? Que no podemos pensar solo la categoría o la opresión que sufrimos las mujeres por un lado, sino que vamos a tener que pensar todos esos otros factores que se están poniendo en juego al mismo tiempo. Y ahí, como decía Yami hace un rato, bueno, aparece el color de piel, aparece, por ejemplo, la geografía, ¿no? O sea, no es lo mismo nacer en un continente subdesarrollado como somos nosotros, que nacer en Europa. Digo, se ponen en juego un montón de parámetros que siempre tienen una mirada androcéntrica, eurocéntrica y capitalista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en esta imagen podemos ver cómo se entrecruzan todos esos factores, donde podemos poner en juego otros también, ¿no? La edad, por ejemplo, si contamos con algún tipo de discapacidad, ¿no? Según lo nombra el sistema de esa manera, cómo percibimos nuestra identidad sexual, si somos cis, si somos trans, etc. Se empieza a entrecruzar todo eso. Así podemos pensar, digamos, para ir a algo bien concreto, que por ejemplo no es lo mismo, no sé, ser una mujer que haya podido acceder a estudios y que sea profesional, que ser una mujer migrante, desocupada, que vive en algún barrio nuestro del conurbano, ¿no? Ahí la opresión y la categoría de género se ve claramente cómo se pone en juego de distintas maneras cuando es entrecruzada por una opresión o por otra. Y es muy importante para nosotras visibilizar cómo todo lo que queda por fuera de lo no varón, de lo no heterosexual, de lo no blanco, empieza a quedar en ese territorio del otro, como mencionaba recién Abril, y el sistema
construye estos discursos de odio, ¿no? que empezamos como a analizar un poco en los medios de comunicación, niega sus conocimientos, los estigmatiza, los medicaliza muchas veces, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad. Bueno, va construyendo como un parámetro de privilegios por un lado y vulneración o privación de derechos por el otro. Entonces ahí es donde a nosotras teniendo todo este mapa en la cabeza, digamos, abriendo un poco más allá de la categoría de género, nos interesa también pensarnos a nosotras mismas de una manera situada, ¿no? Porque nosotras hoy estamos acá, y si bien podemos decir, ¿no?, que a pesar de ser mujer, por el contexto que nos tocó vivir, hemos podido acceder a estudios que quizás en otro contexto histórico no hubiésemos podido acceder, que somos mujeres que venimos de familias laburantes y trabajadoras, que nos costó mucho también poder terminar nuestros estudios. También tenemos que decir que accedemos a ciertos privilegios por haber nacido en cierta manera blanquitas, por pertenecer a una clase urbana, por ejemplo, una cultura urbana que nos permite tener ciertos códigos que el sistema considera más valorables que si viniéramos, no sé, de una comunidad ancestral o de un ámbito urbano, rural, perdón. Entonces, todo esto se tiene que poner en juego a la hora de pensarnos a nosotras mismas y a la hora de empezar a observar con una lupa un poco más grande cómo se van construyendo a partir de esos discursos y a partir de esos imaginarios que construye el sistema, lo que nos interesa abordar hoy, ¿no? Que son las representaciones sociales. Y nosotras, digamos, desde lo artístico, entendemos que ahí hay muchísimo para pensar, digamos, tanto en el campo de lo visual como en el campo de los relatos, ¿no? Como de los imaginarios en general. En este sentido, pusimos acá una imagen que forma parte de los primeros manuales escolares, y nos interesa un poco, bueno, pensar justamente la escuela porque somos artistas, pero somos educadoras principalmente. Entonces, ahí podemos observar cómo en esta imagen vemos a este niño, ¿no?, en el centro, además, varón, blanco, ¿no?, que está ahí con ese libro. Él tiene claramente el libro, ¿no?, como ese símbolo del conocimiento, del que está como a cargo de eso, y las niñas están ahí por el costadito, medio chusmeando ahí si el varón le da apenas un poquito de espacio, ¿no? Bueno, también esto de qué tipo de fisonomía tienen, como decíamos, son rubiecitos, blanquitos, ¿no? Entonces, poder empezar a pensar qué tipo de representaciones o qué imaginarios entran al aula, ¿no? Porque justamente todo esto opera de un modo inconsciente en nosotros mismos, ¿no? Y que muchas veces por ahí terminamos siendo reproductores de algunas de estas cuestiones estereotipadas o de prejuicios, que bueno, hoy nos parecía interesante un poco desarmarlas y pensarlas juntas para poder sacarle un poquito el jugo a todo esto. No sé, Abru, si querés agregar algo más o seguimos con la siguiente diapositiva. Y yo creo que a medida que vayamos avanzando vamos a poder seguir pensando justamente esto de las representaciones en las instituciones, así que si querés avanzamos y... Dale, genial. Bueno, así como las representaciones que vemos en los manuales de escuela, digo, este es más o menos de la década del 60 que mostramos recién, pero lo cierto es que si vemos manuales de escuela ahora, no ha cambiado tanto, digo, quizás sí, digo, vamos a ver mujeres con libros, pero quizás no mujeres negras o nenes de otras culturas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pensar esto mismo en los medios de comunicación que se meten en la escuela, mismo se meten en las instituciones, como pasaba, nos contaba Yamila, que bueno, que las revistas que se utilizaban son justamente estas revistas que reproducen ciertos estereotipos de género, ciertos modelos de belleza hegemónica, que en realidad todos los medios de comunicación reproducen esto, y es muy difícil que haya un medio de comunicación, hay alternativos, pero
en general, si uno prende la tele, inmediatamente vemos periodistas que actualmente están, si se quiere, hipersexualizadas, ¿no? Siempre son jóvenes, mujeres flacas. Y acá elegimos concretamente 2 ejemplos para mostrar un poco cómo nos construyen, digo, desde nuestras infancias y nuestras adolescencias. Y por ejemplo, el programa de televisión Casi Ángeles, que es más o menos del 2007, podemos ver cómo las chicas que aparecen son sumamente delgadas, son rubias, tienen pelo largo, los varones también son blancos, ¿no? Como estos programas de televisión que están directamente hablándole a los adolescentes, muestran este tipo de belleza hegemónica, eh, bueno, que no solamente es muy difícil de llegar porque las personas justamente somos diversas, sino que no permite que aparezcan otras identidades, ya sea raciales o ya sean de género, ¿no? Como identidades trans, no binarias, para que la persona que está viendo en ese momento y construyendo su subjetividad pueda identificarse, ¿no? Cómo se niega la existencia de otras formas de expresión. Y también vemos acá el caso de Cecilia Roth, que hace poco se estrenó una película, Crímenes de Familia, y como a partir de la película sale en la revista Gente una foto de ella, que no sé si se llega a ver, pero bueno, la vemos súper joven, ¿no? Sin arrugas, sin estrías, con el pelo bárbaro, y cómo en realidad esa imagen ultra photoshopeada no representa la imagen de hoy de Cecilia Roth, decíamos con Flor, nada, la desfiguraron completamente, le robaron su identidad en algún punto, y ella misma se saca una foto y la sube a Instagram de cómo se encuentra hoy, ¿no? Más vieja, con arrugas, con ojeras, ¿no? Como la representación de la belleza femenina siempre se pretende mostrar justamente delgada, flaca, rubia, sin arrugas, sin estrías, todo el tiempo desde el pudor, desde el ocultar lo que somos, ¿no? Porque nos quieren ocultar completamente lo que somos, nuestros cuerpos. Y bueno, y acá queda sumamente claro, y cómo igual hay todo un sector de actrices o mujeres que aparecen en los medios de comunicación que empiezan a querer romper con estos moldes, a empezar a hacer cierta crítica, como por ejemplo en este caso Celia Roth, pero también Lali Espósito empieza un poco también a salir y poner otra voz y mostrarse de otras maneras, ¿no? Y cuestionar un poco ese modelo en el cual se la ha encasillado, ¿no? Cuando ha participado de este tipo de medios de comunicación como lo que es Casi Ángeles. Y otras cuestiones también que se reproducen son discursos de lo que es el amor, ¿no? Hace poco estaba mirando que empezó a circular un video donde mostraban chiquititas, Casi Ángeles y Rebelde Way, cómo muchos de los vínculos amorosos que se mostraban eran sumamente violentos, y cómo mirábamos eso desde un lugar natural, y hoy mismo estos vínculos se reproducen de esta manera porque es como nos educaron, ¿no? Como nuestra educación afectiva desde los medios de comunicación, desde la familia, operan y que es muy difícil romper, pero que lo tenemos que hacer justamente desde la escuela y obviamente también desde las representaciones como desde lo artístico. En este sentido, ¿querés decir quería algo? comentarte, sí, quería comentarte ahí en los comentarios. Úrsula Molina decía en relación a lo que vos identificabas, dice, si no entramos en los estereotipos de este sistema opresor, quedamos fuera del sistema. Y me parece que es una gran síntesis de lo que estaba comentando. Sí, ni hablar. Por eso justamente la propuesta es empezar a pensar cómo construir nuevas formas de ser y estar que nos permitan, nada, que dejemos de discriminar, ¿no? Porque en definitiva las personas somos las que después vamos a discriminar al que venga a pedir trabajo o al que quiera cuidar a, no sé, a mis hijas si es que necesito a alguien, una niñera o un niñero, o no, las que observamos y discriminamos y aislamos o no. Digo, en este sentido, es real que quedamos afuera, pero creo que eso se puede empezar está en disputa, digamos. Flor, Perdón. si querías comentar algo más o pasamos a la otra diapositiva. No, para mí pasemos y seguimos como sumando aportes. Dale, bueno.
Entonces, en relación a esto, decimos que el arte es una herramienta que nos permite diversificar, ¿no? Justamente esto que decía, empezar a cuestionar estos estereotipos y a construir nuevos roles, nuevos modos de ser y estar en el mundo, que el arte tiene la posibilidad de representar otras identidades que no sean binarias, otras identidades sexuales también, poder representarnos desde distintos roles. No sé, Flor, si querés comentar un poco desde las artes visuales y yo después comento un poco desde el teatro. Dale, perfecto. En este caso, digamos, un poco con esto que veníamos comentando, digamos, de las imágenes que hegemónicamente son las que abundan, ¿no? Nuestro mundo simbólico, que es por el bombardeo que hacen los medios y todo esto, entendemos que hay como una cuestión estratégica en poder poner en circulación otro tipo de imágenes, ¿no? Imágenes alternativas que nos muestren de una manera más humanizada. Por eso acá seleccionamos una pintura de Sara Mapla, que es una artista que, bueno, ahí figura el nombre de la pintura, que es Menstruar con Orgullo, y donde habilitemos, ¿no?, esta posibilidad de mostrar nuestros cuerpos reales en todos los sentidos, ¿no? O sea, mostrarnos con estas supuestas imperfecciones que nos marca el sistema, digo, y mostrarlas como algo natural, normal, ¿no? Asumir que los cuerpos tienen olor, menstruan, se arrugan, digo, no sé, engordan, digo, son cosas que nos pasan y que tienen que ver con la diversidad y con la realidad de nuestro transitar. Y nos parece que es estratégico esto, ¿no? De empezar a incluir otro tipo de imágenes, y para esto nos parecía interesante traer un poco un relato que hace una escritora que se llama Pilar Belver. Ella es lesbiana, es española, y en un texto ella comenta cómo en su niñez ella vivía en un pueblo muy pequeño y que ella ya sentía, digamos, atracción por otras chicas o empezaba como a despertarse ese deseo, y que al no encontrar en ningún ámbito, ninguna representación de dos niñas que pudieran amarse, ella se sentía muy sola, ¿no? Y que había incorporado como esta práctica en secreto de quizás ir a la biblioteca, revisar en los libros de la escuela y azorada intentar encontrar una imagen que la representara, ¿no? Donde pudiera encontrar esto, la posibilidad de ver dos niñas enamoradas o amándose o lo que fuere, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante traer este relato de ella y poder pensar esto, cómo incluir y diversificar las representaciones, las imágenes, los relatos y los discursos. En realidad lo que está haciendo es abrir nuestra posibilidad de ser, ¿no? De ser en el mundo, digamos, de abrir justamente las posibilidades de construir nuestra identidad de modos más libres y más diversos. En este sentido que dice Flor, digo, si bien nosotros creemos que el arte es una herramienta y que la disciplina artística, concretamente, desde el lenguaje artístico concretamente del colegio, tiene esta tarea, igual creemos que todas los actores del colegio deben, digamos, acompañar, ¿no?, desde los relatos, digo, que no tiene que ser solamente la clase de arte en la que se busque que aparezcan nuestras otras identidades, sino que tiene que ser algo transversal a todo el colegio, desde inicial hasta el ciclo superior inclusive. Y bueno, y en relación acá, bueno, ponemos el juego como instrumento de construcción de la identidad. Bueno, concretamente yo vengo del área de teatro y trabajo tanto en secundaria como en primaria, y aparecen también en el juego de las niñas, ciertos estereotipos que empiezan a reproducirse, ¿no?, que tienen que ver también cómo el mercado de los juegos que se venden y los juguetes que son para niños o niñas después operan en las aulas, y cómo buscar también desde el arte, en este caso desde el teatro, pero también podría ser desde la expresión corporal o desde la danza, que poder correrse de esos estereotipos, poder proponer juegos donde todos pueden hacer todo,
porque justamente, sobre todo la infancia, es un momento de construcción de la identidad, donde de una manera en que no sienten peligro, las niñas se empiezan a acercar al mundo adulto, ¿no? A jugar ese futuro adulto que van a ser. Una de las cosas que hoy se habla mucho, ¿no? Como esto de, bueno, las nenas que juegan con bebotes, y la idea esta un poco ridícula de que un varón que juega con un bebote va a ser gay, digo, que puede serlo o no, pero que no se les permite, bueno, jugar su futura paternidad si así lo quisieran, ¿no? Como justamente no tienen ese contacto con ese tipo de juguetes que después le permite poder identificarse como alguien responsable y alguien que cumple un lugar de cuidado, ¿no? Después pasan estas cuestiones como mostraban las Mona Lisa, de que en el momento de estar en casa las mujeres no solamente trabajan, estudian, sino que se encargan de todas las cuestiones del hogar, la cantidad de tiempo que se le otorga a eso, y cómo los varones muchas veces creen que no tienen que ocupar esos lugares. Bueno, es el momento de la infancia y del juego, un lugar para empezar a explorar todos los roles, ¿no? Los roles de cuidado, los roles de poder también, los roles de víctimas, los roles de heroínas, los roles de héroes, que digo, no impedir que se juegue a ser princesas, pero bueno, en todo caso ver qué tipo de princesas se pueden ser. Digo, todas las princesas tienen que ser flacas, altas, ¿no? Poder pensar otras formas de vernos bellas, de reconocernos bellas, pero que también las personas, los varones o las personas con pene, que quizás todavía no sabemos si quieren ser varones o no, también puedan ser princesas, ¿por qué no? También puedan explorar esos otros roles. Yo le contaba a Flor, en secundaria tuve varias experiencias, sobre todo en primero y secundaria, de cuando juegan a ponerse tacos, después no se los quieren sacar nunca en la clase de teatro porque descubren todo un mundo y una corporalidad nueva que es sumamente interesante muchas veces para los varones, y que nada, se encuentran como disfrutando eso, y creo que entonces en ese sentido el juego tiene que ser un momento de disfrutar y explorar absolutamente todo, porque es justamente a través del juego donde van a poder ver qué les gusta y qué quieren ser, y nada, en este sentido, no solamente en la clase de teatro, sino que también deberíamos poder habilitar en otros momentos del aula este juego abierto de explorar y acercarse al mundo y conocerlo de una manera diversa también, y no de una única sola manera que sea blanca y heterosexual, ¿no? Sí, totalmente. Y también esto, digo, lo afirmábamos mucho cuando preparábamos la presentación, esto que mencionaba Abru, de que esto que estamos diciendo no es privativo, digamos, de la clase de arte o de plástica, ¿no? Porque, digo, las maestras, digo, o en todas las escuelas, digo, uno entra al aula y hay imágenes, ¿no? Digo, hay una selección de adornar el salón, digo, hay todo un compendio de relatos que muchas veces acompañan, no sé, un problema de matemáticas, por ejemplo, digo, ¿no? Donde quizás también empezar ahí a revisar los roles, que no sea siempre en el problema de matemáticas el hombre el que construya las casas y la mujer la que vaya a comprar, digamos, ¿no? O esto que también poder pensar otro tipo de representaciones en todos los aspectos, digo, charlábamos mucho con Abru cuando preparábamos la clase, digo, bueno, ¿qué pasa con los imaginarios, supongamos, de una persona que se encuentra en silla de ruedas, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿cuántas de esas representaciones las tenemos asociadas a dependencia, digo, ¿no? Como un lugar privativo de poder hacer cosas cuando en realidad no es para nada así, ¿no? Digo, y tiene que ver también con esto de abrir otros escenarios, poder mostrar a esas identidades, digo, jugando, disfrutando de su sexualidad, construyendo, no sé, una familia, en roles activos, digo, eligiendo sus vidas, sus destinos, digo, ¿no? ¿Cuánto de todo esto podemos aportar nosotras y nosotres desde la educación, digo, y desde esto mínimo, que es empezar como a incorporarlos y a tenerlos presentes, digo, incluirlos y desde dónde, ¿no? Desde qué tipo de representación. Poder repensarlo y revisar, ¿no? Revisar los prejuicios que seguramente tenemos interiorizados por todo esto que venimos analizando de cómo el sistema mismo va construyendo esas diferencias y esas desigualdades.
Ahí, si les parece, les puedo compartir algunos de los comentarios que van realizando a partir de lo que ustedes exponen. Ahí Marcela Griselda decía, mis hijos se ponen mis tacos y se súper divierten. Y también ahí yo pienso, ¿no?, la importancia también de que desde la familia se otorgue esta posibilidad. Lidia Mercado dice, un juguete no te define, esto que comentábamos. Ivonne Centeno decía que los medios de comunicación siempre fueron obsecuentes con el sistema patriarcal y materialista, ¿no? Como un poco representando todo este discurso que es real, y qué importante lo que vos decías desde la escuela, ¿no? Como no seguir siendo elementos de reproducción de estos discursos, sino de justamente de transformación, de un punto de fuga diferente. Totalmente. Que abran otro campo de posibilidades, ¿no? Uh-huh. ¿Seguimos, Abru, o nos faltó? Buenísimo. Bueno, y acá un poco, digamos, en función a esto que venimos abordando, queríamos compartir como algunas experiencias y también poder pensar, un poco acá se une esto que nos resonaba de tu reflexión, Yami, respecto a las imágenes que abordan la temática del orgullo, porque, digamos, hay algunas experiencias, les queríamos compartir una experiencia que se llama Campaña Gráfica Vivas Nos Queremos, que surge en México, ¿no? Un grupo de artistas se empieza a problematizar justamente cómo las imágenes de las mujeres siempre estaban, digamos, o atravesadas por esta cuestión de la hipersexualidad o por el morbo, ¿no? Allá los periódicos son como muy amarillistas, entonces nos contaban las compañeras que en las tapas aparecían en forma habitual los cadáveres de las mujeres, ¿no? que han sido víctimas de femicidio, digo, toda una construcción alrededor del cuerpo de la mujer donde siempre se la mostraba, digamos, en situación de violencia o en este otro modelo que analizábamos como de los medios de comunicación, ¿no? Entonces las compañeras ahí empezaron a pensar esta estrategia, digamos, de cómo hacer para poner en circulación otro tipo de imágenes que nos permitan a nosotras mismas reconocernos de otra manera, ¿no? Esto que hablábamos del reflejo, poder vernos reflejadas en otros roles, en otra situación, que cuando aparezcan mujeres no aparezcamos siempre con un ojo negro, ¿no? O sea, en situación de violencia, para no caer en esta cuestión de que quizás lo que estamos queriendo denunciar, sin querer, lo volvemos a reafirmar, porque siempre estamos poniendo en circulación esas imágenes de la mujer vista como víctima. O sea, ¿qué pasa si empezamos a diversificar esas imágenes, pero de un modo propositivo, ¿no? O sea, mostrándonos juntas, hermanadas, en lugares de conocimiento, en lugares activos, digo, en roles de poder, digo, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos como a diversificar esa manera de vernos? Un poco ahí con esta teoría, ¿no? Que llegabas vos, Yami, con tu experiencia docente, digamos, ¿no? De que si nosotras empezamos también a mostrarnos de otros modos, también eso permite que otras se empiecen a reconocer desde esos lugares y que los otros también los tengan que empezar a reconocer así, digamos, ¿no? Como que es un poco una disputa ahí en el campo simbólico que es bastante interesante. En este sentido, para no alargar mucho, digo, la campaña gráfica que en Argentina también hizo algunas experiencias, hay un libro muy interesante que ahora, bueno, está agotado y estamos viendo si podemos como empezar a preparar un segundo ejemplar, pero bueno, es una experiencia que está en redes, digo, nos pueden escribir, se puede socializar de otros modos, aunque ahora no sé si quedan muchos libros para comprarlos, pero digo, por si les interesa, nos pueden preguntar. Y también me pareció interesante en este sentido de por ahí empezar también, esto es más específico de lo visual, ¿no? Pero les quería traer esta artista que se llama Elaine Maite, que es una ilustradora muy joven, contemporánea, afrodescendiente de Perú. Digo, esta cuestión, digo, ella en su obra trabaja mucho estas temáticas que venimos abordando, ¿no? De poder mostrar los cuerpos reales,
de poder pensar otros modelos de belleza más amplios, ¿no? Donde los cuerpos puedan ser robustos, puedan ser morenos, donde encontremos la belleza del cabello rizado de la comunidad afro, ¿no? Y eso no sea un signo de algo malo, porque el pelo siempre tenga que ser rubio y planchado y todo esto que nos han impuesto. Y también hacer como un llamado ahí a también investigar y abrir el campo, a llevar al aula artistas mujeres, artistas contemporáneas, a politizar nuestras identidades, ¿no? Porque, digo, a mí me pasa que muchas veces, digo, yo trabajo en secundaria y donde hay mucha discriminación, ¿no? A las comunidades hermanas, migrantes, digo, entre los mismos pibes, digo, y me ha pasado decir, bueno, esta artista es boliviana, ¿no? Y que aparezca una risa estridente, donde ahí, digo, claramente lo que deja encubierto es que hay un estereotipo muy fuerte, muy horrible y estigmatizante, digamos, ¿no? Que reduce a tal identidad a determinado rol social, ¿no? Que siempre está subvalorado, digo, que se lo escinde de un montón de cosas maravillosas y riquísimas que tienen para aportar desde lo cultural, digo, y que por ahí empezar a decir, bueno, mira, esta artista es peruana, esta artista es boliviana y es mujer, o esta artista es lesbiana, digo, politice esa identidad y nos permite también empezar como a ampliar esas representaciones que bueno, es tristísimo, ¿no? Como el sistema llena de prejuicios, digo, a los mismos pibes que muchas veces sus familias vienen de ahí, ¿no? Y que estos prejuicios tan grandes les impiden valorar sus propias raíces, digo, bueno, nuestras propias raíces, porque, digo, yo si bien nací acá, digo, me siento latinoamericana, digo, y me siento, digo, nada, parte de todo este continente hermoso, digo, y de todas estas culturas maravillosas que mucho tenemos por rescatar, ¿no? Entonces, bueno, un poquito nos parecía interesante contar esto, digo, y ahí, Abru, tenías algo re interesante también para aportar desde el teatro. Lo de Emilio García Huevi, decís. No, respecto a lo de la fealdad, ¿te acordás? Ah, sí, bueno, ahora que en relación a esto último que decís, que antes no lo dijimos, pero que Argentina se constituye como cuando empieza, ¿no? Con el sistema educativo y con la construcción del ciudadano, muy fuertemente el ciudadano blanco y cómo se ha denigrado aquellas culturas indígenas que nuestra población, que son parte de nuestra población, y cómo hoy opera, con esto que decís, Flor, este símbolo de que nos creemos blanques, y no es así porque, digo, tanto en el sur de Argentina como en el norte, o mismo en el mismo conurbano, hay un montón de otras identidades culturales, ¿no? De ancestrales, indígenas, y que, por ejemplo, todo lo que es el norte argentino comparte la cultura con todo lo que es Bolivia también, ¿no? La cultura del Tiwanaku, y cómo nos creemos blanques, y no es así tampoco, por esta idea de cómo nos han construido y cómo justamente la escuela ocupó ese lugar de construir al ciudadano blanco, ¿no? En relación a esto que decís. O sea, cómo no conocemos ni siquiera nuestras propias identidades culturales acá mismo en Argentina. Y en relación a esto que decías del teatro, es que hay una realidad que el teatro también opera y construye estereotipos de belleza y estereotipos de la actriz y de cómo fueron construidos los textos dramáticos, ¿no? Y la necesidad también de romper con esto y de poder animarnos a subirnos al escenario y vernos feas, feos, fees, o sea, de decir, bueno, para actuar y para poder hacer una producción que esté buena con todas las características que tiene el teatro, y que hay que exagerar mucho, porque si estoy en un teatro grande me tiene que ver hasta el último de la fila, y esa necesidad de que, bueno, evidentemente mi cara, mi cuerpo va a tener que deformarse en función de eso, y poder disfrutar la belleza en eso, y poder, o sea, corrernos de que hay una única belleza también, ¿no? Que, ahora no me sale el nombre, pero bueno, Víctor Hugo, ya hace mucho, siglo XVII, ya decía, bueno, lo que no es, lo que es lo deforme, ¿no? Lo decían estos términos por la época, también puede tener algo de bello, ¿no? Como
empezar a ver otros tipos de belleza que no sea la normada, ¿no? Construir belleza en otros lugares. En este sentido, yo creo que para actuar y poder desarrollarnos en todo nuestro esplendor corporal, tenemos que animarnos a vernos de esta manera. Eso. Bien, pasamos ahí entonces. Bueno, y acá pasamos a los actos escolares, que esto un poco lo venimos hablando, pero cuando hablamos de las representaciones y decir, bueno, el arte no es el único lugar para poder mostrar otras representaciones que podamos reivindicar, que sean válidas, que puedan construir identidad, los actos escolares son un gran lugar para esto. En relación a esto que decía Flor, de bueno, mostrar otras imágenes posibles, corrernos a la mujer del lugar de víctima que la sociedad patriarcal nos ha puesto y que muchas han luchado para salir de este lugar, poder mostrar en los actos escolares aquellas mujeres que han sido parte de la historia, que hoy la historiografía nos ha dejado muy poco justamente porque han querido ser borradas y silenciadas, pero sin embargo hemos podido llegar y poder contarnos. Y ¿no? Esta imagen de Juana Zurduy, ¿no? que es una peruana que luchó por el Río de la Plata, que está ahí en su caballo luchando embarazada, ¿no? Como toda la fuerza que tiene esa imagen. Y después tenemos a María Ramiro del Valle, que es una mujer afrodescendiente, que ella participaba en las guerras de la independencia como enfermera, pero también quiso luchar, si bien se lo negaron, sin embargo quiso luchar y nada, logró escaparse como 7 veces. Bueno, tiene una historia de valentía muy fuerte, ella participa en las guerras con su familia, y bueno, como es nombrada por Belgrano capitana. Y lo que a mí me parece fuerte es que en 1816 se logra la independencia, ¿no? Para la cual Remedios ha luchado, sin embargo la comunidad negra esclava, 30 años después recién se llega a la abolición de la esclavitud, ¿no? Como también la escuela muestra la independencia, quienes nos independizaron son blancos, ¿no? Y nada, hubo un montón de esclavos que estuvieron luchando y un montón de comunidades afrodescendientes que están invisibilizadas que viven en Argentina, o mismo comunidades indígenas que también han puesto el cuerpo. En este sentido también hubo este año, creo que con San Martín, una propuesta en la que se lo pinta, y se lo pinta con los ojos más rasgados, con otro tipo de nariz, ¿no? Un San Martín mestizo que no es el que nos muestra la escuela, que es un San Martín blanco, ¿no? Como más parecido a lo europeo, y que en realidad tiene un montón de rasgos latinos que nos han ocultado por esta historia que nos quieren contar de que quiere ser forzada a ser blanca, y que son los actos escolares para mostrar estos roles en otros lugares más activos, ¿no? Mismo hablábamos con Flor, todavía lamentablemente se sigue actuando la negra esclava vendiendo mazamorra con una sonrisa terrible, cuando era gente que estaba siendo esclavizada y obligada a vender para sus dueños, y cómo poder mostrar a esas comunidades en roles de luchas activos, ¿no? Dejar de mostrarlo como los que vendían cosas, sino que también lucharon o que sufrieron, ¿no? Inclusive después de la independencia, la esclavitud. En este sentido, voy a contar 2 experiencias. Una es en primaria, que trabajamos, yo generalmente para el 9 de julio propongo trabajar con las mujeres de la independencia, y en una oportunidad les llevo el libro de Chirimbote a las niñas y a las niñas para que vean a ver qué mujer querían ser, ¿no? Bartolina Sisa, Martina Chapanay, bueno, entre un montón. Y un nene agarra el libro y dice, bueno, yo quiero ser Manuela Sáenz, me dice. Y yo me quedé, porque en mi cabeza, ¿no? Por más que uno traiga la ESI y no somos militantes de la diversidad, me descolocó ese pibe, porque la verdad es que yo lo había llevado para empoderar a las chicas, y de pronto él me dice, bueno, yo quiero ser Manuela Sáenz, y lo cual me pareció fantástico, ¿no? Bueno, obvio, querés ser Manuela Sáenz, está buenísimo, lo quiere actuar por algo, es porque lo quiere disfrutar, porque lo que sea, y está buenísimo que salga de las niñas, como las niñas no nacen con los prejuicios que después el adulto le va inculcando, ¿no? De la escuela a la familia.
Y nada, estuvo re bueno, seguía actuó, se divirtió, pero lamentablemente para el acto la mamá no lo dejó actuar de Manuela Sáenz. Bueno, ¿no? Ahí vemos cómo la familia a veces, yo igual le digo, bueno, pero vamos a hacerlo acá en el aula, y él, sin embargo, ya decidió ya no actuar haciendo de Manuela Sáenz, lo cual es una lástima y es algo con lo que tenemos que luchar, con estos prejuicios que traemos desde la escuela, las familias y mismos los docentes tenemos, ¿no? Y la otra experiencia es una experiencia que hicimos el año pasado en una escuela que trabajo en el Pato, que es orientada en teatro, en secundaria, donde trabajamos con el espejo africano de Liliana Bodoc. Justamente todo el colegio tenía escenas de esa obra para trabajar un poco, no sé si conocen el libro de Liliana Bodoc del espejo africano, pero justamente habla de una nena que es traída de África y vendida, empieza así la historia y va encontrándose con San Martín, van pasando distintas situaciones por el momento histórico que es durante la Guerra de la Independencia, pero poder trabajar el 9 de julio desde ese lugar, ¿no? De esta otra realidad, no es algo que debería suceder cada tanto, sino es algo que deberíamos poder incorporar cotidianamente en las aulas, ¿no? Esto, mostrar otras identidades en roles activos que las han tenido, nada más que han sido invisibilizadas. Sí, tal cual. Y también pensaba, digo, hacernos un poco cargo, ¿no? En esto que contabas, esta anécdota de este o de este niño, ¿no? Digo, porque no necesariamente él estaba pensándose desde otra identidad, sino que desde el juego estaba queriendo como ocupar ese rol, digo, y por ahí visibilizar, ¿no? Que la comunidad trans, travesti sigue siendo en gran parte muchas veces analfabeta o dejando la escuela por la estigmatización que sufre por la propia escuela, digamos, o por sus compañeros, digo, por toda una operación que se monta automáticamente, ¿no? En clave de género disciplinadora, ¿no? Digo, entonces es súper importante tener presentes estas cosas porque, digo, no son una pavada, digo, implica que después la esperanza de vida de esas personas hoy, en la Argentina de hoy, no trascienda los 35, 40 años, digamos, ¿no? O sea, estos pequeños rasgos impactan directamente en la vulneración de derechos y en la quita de posibilidades y en generarle una vida tortuosa, digo, a personas que tendrían que vivir felices, libres, digamos, y con la plenitud de derechos como cualquier otra, digamos, ¿no? Sí, ahí quería, Dale, perdón. no, quería agregar a lo que vos decías, Florencia. Me parece, ¿no?, que muchas veces lo que hacemos es, de esta forma, cuando excluimos, marcar destinos y no dar posibilidades para un futuro, ¿no? Es como condicionar de alguna manera esas vidas, esas identidades, y condenarlas, ¿no?, a lo peor, cuando en realidad el marco de derechos es común para todos. Quería leerles, en relación a lo que venían conversando, algunos comentarios. Gise San Miguel decía: en el jardín, una mamá le preguntó a mi hijo de 3 años por qué se pintó las uñas, y él le respondió: ¿por qué no? Aprendo todos los días con él, dice Gisela. Y Alexis López dice: los estereotipos están íntimamente relacionados con la matriz de pensamiento occidental. Podemos rastrear sus orígenes en la historia antigua. Los cambios sociales a partir del feminismo son cambios desde abajo, con nuevas demandas y exigencias, que nos representan y que son un excelente recurso para trabajar en el aula y para acompañar el movimiento activamente. Totalmente. Son, me parece, expresiones súper claras y que, bueno, que dan cuenta de este movimiento que se está llevando adelante, ¿no? Que se está gestando, como hoy decía Abril, es un proceso y que tenemos la fortuna de que está siendo iniciado y cada vez se suman más voces y cada vez todo se visibiliza, así que eso, por ese lado, está buenísimo. Quería hacer un aporte, me pareció súper interesante la descripción que hicieron las chicas y las experiencias que contaron. Yo también trabajo en secundaria y hago alguna de estas apropiaciones donde pensé que ya habían terminado, chicas. No, pero... Perdón.
Yo paso para que no quede ahí congelada la imagen hace un montón. Está bien. Y aparecen otras problemáticas cuando hago esto de las apropiaciones en secundaria, que tienen que ver con una violencia más vinculada a esta cuestión, ¿no? De el color de piel, las marcas que se usan en las prendas, ¿no? Quién puede y quién no puede acceder a esas marcas. Aparecen otras cuestiones mucho más siempre vinculadas a la violencia y que tienen que ver con esto. Y después, por otro lado, también trabajo con Samba de Paca Paca, que muestro cómo el creador lo configura, lo arma, cómo arma esta cuestión, el color de tez. Entonces que me parece que es interesante también, porque vi que mostraban imágenes de Paca Paca, por eso lo digo. Uh-huh. Y lo de las artistas argentinas, artistas en general, mujeres, no argentinas puntualmente, siempre en las primeras clases lo que hago es, bueno, nómbrenme artistas. Y aparecen hombres artistas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y que las mujeres no pintaban, no esculpían, no fotografiaban, no? ¿Y por qué no? ¿Porque la historia no quiere que aparezcan? ¿Porque estaban haciendo otras tareas? Como esta ambigüedad, bueno, ¿cuáles pueden ser las alternativas? Y empieza como la búsqueda, ¿no? De que quizás aparecen como artes menores, pintura decorativa, bueno, esto también es muy interesante para trabajar, ¿no? Que yo me iba anotando mientras ustedes decían. Perdón, pensé que habían terminado. No, todo igual va perfecto a lo que veníamos comentando y esa es la idea, ¿no? Que nos vayamos enriqueciendo. Y sumo a lo que decís, digo, en función de esto de la transversalidad, ¿no? Como de, bueno, cuando aparecen o no aparecen estas identidades, la pregunta, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no aparecen? O sea, esto que decís vos tal cual, estaban haciendo otras cosas, digo, había personas que tuvieron otro tipo de roles y se los invisibilizó, no se les permitía acceder, digo, ¿no? Digo, capaz en el campo de las artes visuales es concreto que, digo, las mujeres no nos dejaban estudiar hasta a partir de tal fecha, digamos, ¿no? Entonces, digo, ahí hay algo concreto de que había una imposibilidad por el acceso. Digo, y poner en contexto esto, ¿no? Bueno, quizás en esta época no había mujeres, digo, igual nunca no había, ¿no? Digo, de alguna manera se las ingeniaban. Digo, o no eran reconocidas por esto, porque había un contexto histórico determinado, ¿no? Y lo mismo, no sé, en la ciencia, en las matemáticas, digo, materias que quizás muchas veces les cuesta pensar cómo abordar la ESI, digo, y a veces es simplemente hacer ese comentario y esa puesta en contexto, digo, bueno, acá no había mujeres y observemos que no había mujeres porque se le estaba impidiendo acceder a este campo, ¿no? O a esta posibilidad de ser. Digo, me parece que es súper interesante lo que traes. En relación a esto que decían, se me ocurrieron dos cuestiones que habíamos hablado con Flor, que una es, Audre Lorde es una feminista negra, socialista, poeta, que justamente habla de esta cuestión, ¿no? Cómo el feminismo utilizaba para la lectura la narración, los relatos, las narraciones justamente, y no se usaba la poesía porque era considerado un género menor. Sin embargo, las mujeres negras eran las que usaban la poesía porque era más fácil de acceder, necesitaban menos papel, no hacía falta que tengan una máquina de escribir o una resma, sino que con poder escribir a mano ya podían producir algo, y cómo sin embargo la poesía siempre fue considerada un género literario menor, y cómo justamente las mujeres negras pobres eran las que podían acceder a ese tipo de recurso artístico. Ella un poco hablando en términos de interseccionalidad, ¿no? Como veníamos diciendo, cómo quienes acceden al arte, ¿no? Y mismo decía que, bueno, que la producción visual, por todos los recursos y lo que se necesita, era aún más lejano, ¿no? Entonces, ¿no? Porque también muchas veces las mujeres, cuando hablamos de la feminización de la pobreza, ¿no? Que son el sector más pobre y vulnerado de la población, junto a las personas travestis, trans, ¿no? Y no binarias, que no hay que dejar de mencionar las que están en esta situación hasta el día de hoy, no han podido acceder a esos recursos muchas veces. Y en relación a esto, la necesidad también de empezar a incluir artistas trans, no binarias en las aulas. No solamente hablamos con Flor cuando se quiere trabajar un tema de transgénero, sino en general, porque
Digo, Susie Shock es una artista, música, que es una genia y habla de todo, habla de la tierra, habla del agua, habla de la contaminación, habla del capitalismo, y también habla de la lucha de las travestis, pero que también tiene un montón de cosas para decir, y que está bueno también utilizar estas artistas, estos artistas, en este sentido, ¿no? Que pueden mostrar que tienen agencia y pueden opinar de todo, y que empiezan a aparecer de forma natural en las aulas, que es como deberían aparecer en definitiva. Y también cuestionar, bueno, justamente al ser la población más vulnerada, es la población con menos acceso a la alfabetización, como decía Flor, y también al arte, ¿no? Susie Shock siempre dice que ella, a comparación de la comunidad travesti, tuvo la posibilidad de ser abrazada en su casa. Entonces ella es una artista súper completa porque tuvo la posibilidad de estudiar y no, como pasa con muchas comunidades travestis, que ya a partir de los 11, 12 años son expulsadas de las escuelas y de sus casas y nada, obligadas a ejercer la prostitución, ¿no? Bueno, también cuestionar por qué hay tan pocos artistas trans, ¿no? Justamente por el poco acceso que tienen, en general, digo, a la vivienda, a la comida y también a poder expresarse de esta manera. Bueno, y ahora entramos, decimos acá, tarea fundamental, combatir la violencia simbólica, que, bueno, la violencia simbólica es todo esto que venimos hablando, ¿no? Que son los símbolos sociales que se construyen de forma desigual, que generan discriminación y violencia. Y bueno, tenemos que revisar nuestras estructuras de pensamiento justamente occidental, sexistas, machistas, racistas, y todos esos discursos de odio que tenemos interiorizados desde muy chiques. Entonces a veces es muy difícil poder visibilizarlos, pero justamente este nuevo marco teórico nos permite ya ingresar a las aulas desde esta lógica y empezar a poner en tensión esta línea de pensamiento y empezar a transformarlo, ¿no? Empezar a observar cuando yo estoy mirando con ojos de discriminación, porque nadie está exento de discriminar por más estudios que tenga, ¿no? Ahí, Abril, Sí. ¿me permitís interrumpirte en relación a lo que decías y ya para ir aproximándonos al cierre? Hay un comentario muy interesante de Agustina Moreira que dice cuánto trabajo nos espera aún para derribar por completo los estereotipos, entender que cada sujeto es libre de vivenciar y explotar su sexualidad y su manera de percibirse indiferente a su género designado al momento de nacer. Y pregunta, ¿qué hacemos con esas personas que no se sienten cómodas con su cuerpo? Las tomamos como esa diversidad tan rica y empoderada que encontramos en la sociedad. Basta de hablar de inclusión y espantarse cuando ven, bueno, dos hombres de la mano. Y dice, basta decirle al otro cómo vivir, que es de alguna manera esto que decías de los discursos del odio que muchas veces marcan identidades desde muy temprana edad. Sí, ni hablar. Tal cual. Bueno, en este sentido, como ya estamos medio corto de tiempo, hay cosas que por ahí no, si querés pasamos a la otra diapo, Flor. Dale. Bueno, poder cuestionarnos, acá citamos a Rita Segato, que de las estructuras elementales de la violencia justamente habla de un sexismo automático y de un racismo automático, que como decíamos antes, es algo que tenemos interiorizado y que aparece en primera mano, y cómo tenemos que buscar, pensar realmente cómo observamos y lo que decimos. Y acá, bueno, decimos que la ESI es una herramienta que nos invita a trabajar con representaciones diversas, evitando futuros conflictos, prejuicios y burlas, señalamientos. Justamente la ESI como una herramienta para dejar que nosotras decimos, hablamos con Flor, que justamente nos va a evitar futuros conflictos, porque muchas veces los conflictos que tenemos en el aula, esto lo veo mucho en primaria, es, no, él me dijo negro, me dijo gorda, me dijo gorda, me dijo puto, ¿no? Y todo esto como lo negativo, ¿no? Como todo esto desde donde se discriminan, y poder valorizar esas diferencias va a permitir dejar de discriminar y nos va a evitar este tipo de conflictos en el aula, y cómo nosotros como institución educativa tenemos que generar esta diversidad para que justamente se dejen de señalar por sus diferencias y puedan justamente valorarlas, y que estos conflictos que son muy violentos y que es en definitiva lo que más violencia genera en las instituciones, podamos erradicarlo, ¿no? Bien. ¿Seguimos?
Sí. Bien. Sí, si quieren ya vamos aproximándonos hacia el cierre, así que si quieren hacer un cierre general. Dale, Sí, igual nos queda poquitito, así que Sí, perfecto. si nos dan permiso, terminamos con las últimas ideas. Nos parecía interesante, digo esto, ¿no? Como también aprovechar la posibilidad de rescatar el valor que tiene el campo del arte, digamos, ¿no? En este sentido nos parecía importante pensar en esto que pensábamos recién, el arte como derecho, ¿no? Como cuántos sectores nos cuesta mucho acceder al campo artístico, digo, por cuestiones económicas, por este otro tipo de prejuicios. Recién en la filmina anterior habíamos puesto ahí una escultura de una artista que se llama Judith Hott, que es una persona que vivió con síndrome de Down, ¿no? Y esta posibilidad de, bueno, qué pocas identidades de ese tipo pueden acceder, digo, y también qué importante mostrarlas, ¿no? Mostrar estos otros alternativas de vida, digo, ¿no? Que no es privativo de nadie, digo, todos podemos acceder al arte, todos podemos desarrollarnos, todos podemos formar parte de otro tipo de imaginarios positivos, activos, ¿no? Digo, más allá de esto, derribando los prejuicios que nos han impuesto, ¿no? De pensar una determinada identidad con falencias o que no va a poder acceder a tal o cual cosa, ¿no? Poder derribar esas barreras impuestas. Y en este sentido, rescatar como algunas cuestiones propias de nuestro campo que nos parece que pueden ser apropiadas por otros campos dentro de la escuela, que nos permitan esto, ¿no? Pensar al estudiante como protagonista y como espectador, ¿no? Esta práctica que solemos hacer en el aula de arte, que por un lado permite vehiculizar, digo, todo lo que tiene que ver con el campo de la afectividad y elaborarlo, que muchas veces en la escuela se complica, ¿no? O sea, como que lo que tiene que ver con lo singular o con la emoción, con la expresión, es como que parece que quedara solo o fuera del aula o para determinado campo. Y nos parece que la ESI viene un poco a poner sobre la mesa esto, ¿no? Es importante que desde otros campos también podamos poner sobre la mesa las emociones y las formas de elaborarlo, porque eso es lo que nos va a permitir también prevenir la violencia, ¿no? O sea, cuando justamente no sabemos cómo elaborar todas esas emociones y expresiones, la respuesta es la que nos enseñó el sistema, ¿no? Que es esta, violentando, segregando, etc. Y ahí, Abru, no sé si querés retomar, así Sí. resumimos. Sí. Bueno, nada, acá pusimos un ejemplo que es una obra de teatro que estuvo en cartelera hasta hace poco, Llámate este se atreo, donde justamente aparecen 4 niñas actuando desde un rol de empoderamiento y de poder, donde concretamente en esa escena están escondiendo el cadáver de Walt Disney por todo el daño que les ha hecho, y están ahora persiguiendo a los Teletubbies. Y digo, el artista en este caso usa esta manera para contar justamente que la historia muchas veces es contada por los adultos y que la voz de las niñas a veces es poco escuchada, y justamente creemos que desde el arte le damos y hay que darle voz a esas niñas y a esos adolescentes a poder decir lo que les pasa y cómo viven sus realidades en primera persona, ¿no? El adulte diciendo o opinando, sino poder escuchar sus voces, que justamente una de las cosas que nos plantea la ESI es poder creerle a las niñas y adolescentes lo que dicen y tomar sus singularidades y darle valor a su palabra. Eso, y si querés pasamos a la otra diapo, así vamos cerrando. Dale. Que decimos, bueno, la ESI y el arte en la escuela incomodan, y bueno, ahí hay una imagen de una clase de teatro en primaria, donde el salón está totalmente transformado y lleno de hilos, y bueno, cómo el arte y la ESI vienen a proponer una manera distinta de habitar el aula y habitar el cuerpo, ¿no? El cuerpo ya no va a estar sentado frente a un pupitre mirando hacia adelante con una línea unidireccional con el docente,
sino que el cuerpo empieza a ser protagonista, empieza a habitar el espacio de otras maneras, corriendo sillas, corriendo mesas, y cómo la escuela siempre nos educó en este pensamiento bien occidental de mente-cuerpo por separado, digo, la mente vamos a valorarle, el cuerpo no le damos importancia, y cómo justamente desde el teatro, el arte en general, y la ESI nos proponen, bueno, que ser, pensar y sentir es un todo, digo, que el cuerpo no lo podemos escindir de la mente, y que bueno, y que pensar con el cuerpo es válido y necesario, y es otra manera de acercarnos al conocimiento, pero como no es la manera más tradicional, muchas veces, como dice ahí, nos genera incomodidades. En la clase de teatro pasa que la primera vez que tienen que correr las sillas y las mesas y ponerse en ronda, empieza un poco el pudor, esto de poder verse las caras, de exponer su cuerpo delante de otra persona. No estamos acostumbrados porque no nos han educado así, y un poco nuestra propuesta es, bueno, que no sea solo la clase de arte el momento de poner el cuerpo en acción, sino que sea lo habitual en el colegio, y que nos deje justamente de dar vergüenza a nuestra propia corporalidad, y que poder exponernos o movernos, y conocer nuestro cuerpo sea algo que tenemos que aprender en el colegio también, ¿no? Bueno, sí, creo que es eso, ¿no? Como lo que ya más o menos dijimos. Y bueno, esta invitación a que tanto el arte como la ESI sea transversal, y nos apropiemos de ellas como herramientas para poder construir estos nuevos imaginarios sociales que son los que nos van a garantizar un mundo más diverso y más justo. Algún día, ojalá. Ojalá cercano. Bueno, ¿algo más, chicas, que quieran agregar? No, No, creo que ya dijimos todo lo que queríamos. hablamos mucho. Entonces, lo seguiremos Bueno, qué buena. en el territorio. La verdad que es súper interesante todo lo que han comentado, súper claro, además preciso y muy, digamos, reflexivo sobre la práctica real, ¿no? Todos los que trabajamos en las escuelas podemos verlo. Quería contarles también que hay muchos comentarios de agradecimiento, de que es muy interesante lo que han dicho, ¿sí? Hermosa la jornada, hermoso el espacio, ¿sí? Así que ha sido muy valorado también por la comunidad educativa del instituto. También lo mismo se sumaron comentarios respecto a la exposición de Yamila, de más alumnas, donde valoraban la experiencia que había sido muy significativa. Quería leer uno que me había parecido sumamente interesante, de Pablo Frenzel, que decía: fue genial y novedoso para mí que desde el arte podamos expresarnos, increíble la experiencia. Y me parece que en realidad las tres desde el arte posibilitan esto, ¿no? Movilizan expresiones y subjetividades, y eso me parece que es fundamental, y sobre todo por el rol, por la función social y política que asume la escuela, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a las tres, la verdad que ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. No te escuchamos. Perdón, estaba silenciada. Quiero hacer una aclaración. El proyecto Fotos Viajeras, que hoy se me hizo una laguna, me salía el nombre y no el apellido, es Karina Souto, la profesora que me está acompañando con ese proyecto y con el que estamos trabajando con otras fotografías como registro, no solo las que mostré, ¿sí? No mostré las que ella está haciendo porque serían un montón y demás, pero con ella estamos trabajando, que no lo había aclarado. Y me quedo con lo que decían las chicas de las imágenes propositivas, me parece lo más interesante, ¿no? Me parece que es un poco lo que pasa sin quizás yo ser consciente de eso, de al pegar las Mona Lisas, mostrarlas, si bien hay imágenes muy violentas y demás, empieza a generarse el reconocimiento con el otro, ¿no? Se empieza sin quererlo y me parece como interesante, es algo en lo que me voy a meter más a fondo para seguir trabajándolo. Y en cuanto al proyecto de Vivas Nos Queremos, el libro, es excelente ese libro, me encanta y lo conocía. Y me parece que también está bueno acercar estas cuestiones, ¿no? Toda la colección de libros que vos planteabas, Abril y demás, llevar al aula esos libros. Por ejemplo, en el Instituto 50 está
Las Antiprincesas creo que se llama, que es de otra editorial, está completa, está bueno eso que aparezca en el aula concretamente como para ver justamente imágenes propositivas. Bueno, muchas gracias. Por nuestra parte, el conversatorio ha llegado a su fin. Antes, no quiero dejar de invitarles a los siguientes conversatorios que habrán el día de hoy, a las 15 horas, ¿sí? Ese ya está, esperen que voy a leer bien, configuraciones familiares diversas en los contextos escolares, y a las 18, cuento con la ESI más allá de los cuentos. Así que esas son las propuestas que nos esperan durante la jornada y que seguramente serán igual de interesantes como las que hemos venido compartiendo. Bueno, agradezco a todos, a todas y a todos por haber estado este tiempo con nosotros y un placer hablar con ustedes. Gracias por todo y gracias a los que están del otro lado.